Efesios 6, 12. ¿Lo tiene? Leámoslo juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Oremos, Padre Santo. Gracias, Señor, una vez más por la vida, por la salud, por todas sus bendiciones, Señor. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por estar acá, Señor. Gracias por apartar este tiempo y poder reunirnos y edificarnos, Señor, mutuamente, tanto en el devocional, en el alabar tu nombre, Señor, con los salmos, con himnos y cánticos espirituales, así como con la compañía, Señor, y la unidad con cada hermano. Gracias, Señor. Mi Dios, perdone nuestras faltas y pecados y ayúdenos, Señor, a seguir adelante. Le pido, Señor, que me use a esta hora y que sea usted, Señor, ministrando las mentes y los corazones, hablando a cada vida, Señor, hablando a cada alma, a cada espíritu, Señor, y que su palabra obre en nuestras vidas y no vuelva, Señor, a ti vacía. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a entrar de una vez en materia, hermanos, en este tema que quiero compartir con ustedes, y quiero compartir bajo el tema las luchas del creyente. Las luchas del creyente. Y note que es en plural, las luchas del creyente. Hermanos, la vida es una lucha. Vivir es una lucha. Desde que venimos a este mundo es una lucha. Un bebé, cuando viene a este mundo, lo primero que hace es llorar. Es recibido con una nalgada. Y si no llora, pues lo hacen llorar. Lo cuelgan de cabeza y lo nalguean. Y tiene que llorar. Y es bueno que llore, ¿verdad? Tiene su propósito. Tiene que empezar a respirar por sí mismo. Tiene que ya sus pulmones ponerse a trabajar. Pero en sí la vida, hermanos, es una lucha. Pero apenas ahí la vida comienza y continúa. Luego la vida prácticamente es de sobrevivencia. Si a ese bebé que acaba de nacer le tocan buenos padres, pues se puede decir que le va a ir bien. Va a tener amor, va a tener afecto, va a tener todo lo que necesita para poder sobrevivir en este mundo. Hay bebés que les va mal, lastimosamente pues no les toca escoger a sus padres, y les toca a padres, podemos decir, irresponsables, que quizás no lo desearon desde un principio, y eso lo llevó a tener cierto sentimiento y aversión hacia ese bebé, por las diferentes causas por las cuales vino, pero no le fue bien. La vida que acaba de comenzar ya es una lucha para ese bebé. Y la vida sigue, pocos años después empieza una nueva etapa en su vida, de aprendizaje y de conocimiento y de conocer cada vez más de esta vida y de este mundo, con los estudios. Y pues a algunos les va bien, a otros no.
Hay niños que les va mal en el sentido de que no tienen la oportunidad de ir a clase. Quizás sus padres no tienen esas posibilidades. Y desde temprana edad les toca conocer el trabajo. Muchas veces trabajo duro, trabajo pesado. Y esto es algo que vemos a diario. Lo podemos ver en los semáforos, ¿verdad? La irresponsabilidad de muchos hombres y mujeres, porque realmente eso no es ser padre, no es ser amoroso con sus hijos. Entonces, a estos niños pues les va mal, y aún pues a algunos que están en escuela y están estudiando, pues también puede que les vaya mal con burlas, con lo que se llama bullying, y más si tienen algún defecto físico, ¿verdad? Los niños son buenos para eso. Y les va mal a algunos, a otros les va bien. Y la vida continúa, hermanos, pasan muchos años de estudio, secundaria, universidad, si no hay universidad, pues una carrera técnica, pero al final, después de todo esto, tienen que estudiar, sí o sí, tienen que trabajar, con estudio o sin estudio, pues tienen que trabajar. Claro que con estudio pues es un poco más fácil el trabajo, hay más oportunidades que sin estudio. Pero estamos hablando de que la vida en sí es una lucha constante desde que se nace hasta que se muere, y en todo ese trayecto y en esa carrera por vivir es una lucha por la sobrevivencia. Ahora, todo esto estamos hablando en el sentido normal de todas las personas. En el sentido normal de todas las personas, porque pues todos tenemos que pasar por eso. Ya después, trabajando, hace familia, con el peso de los años, vienen las enfermedades también. Ya cuando la vida va declinando, hasta se hace más pesado el tener que luchar con enfermedades, el tener que luchar aún con los propios hijos, con los problemas cotidianos, con la vida. Es una lucha total, hermanos, y en todos los sentidos. Ahora, hacemos la pregunta, ¿qué pasa cuando vienes a Cristo? Estamos hablando de las luchas del creyente, las luchas del cristiano. ¿Qué pasa cuando vienes a Cristo? Cuando el Evangelio te ha alcanzado. ¿Qué pasa ahora que eres hijo de Dios? ¿Se acabaron las luchas? Todos por conocimiento y por experiencia, creo que no hay alguien aquí que diga que sí, o que mejoraron, o que todo ahora es color de rosa. Lamentablemente no es así, las luchas no cesan, las luchas no terminan. Si bien es cierto, tenemos la mayor de las bendiciones, tenemos el mejor regalo que pudimos haber experimentado, que es la salvación, que es el nuevo nacimiento y ese regalo de la vida eterna. Y es lo mejor que tenemos. Y por eso es que estamos en pie hoy aquí. Mas, sin embargo, esto no hace desaparecer las luchas como personas y tampoco como creyente. Desde el momento en que Dios nos salva, empezamos una guerra espiritual. Hay un concepto de guerra espiritual que se maneja en los círculos evangélicos, normalmente pentecostales. El concepto de que guerra espiritual es pelearse con el diablo, hablan de liberación de demonios y cosas así semejantes. Pero la guerra espiritual de que nos habla la Biblia no es solamente esos pleitos ocasionales de liberación o de oraciones bastante enfocadas, sino que es una lucha constante, es día a día
y en esta lucha, en esta guerra espiritual, no hay tregua. Si usted ha sido llamado por Dios para formar parte de su iglesia, usted está en esa lucha. Usted ha sido, podemos decir, incorporados a esa guerra espiritual. Ha sido trasladado, si bien es cierto, de las tinieblas a la luz, pero ha sido puesto en el campo de batalla, donde se libra esa guerra espiritual día a día. Debemos entender, hermanos, que el objetivo de Satanás para con la humanidad es destruir. La Biblia habla de, lo llamo yo, la tripleta de Satanás: matar, hurtar y destruir las almas, las vidas de las personas. Pero cuando no puede hacerlo con alguien porque Cristo ha intervenido, pues le ha salvado, no tiene más opciones y se esfuerza por echar a perder aquella vida. Se esfuerza por hacernos caer, se esfuerza por tentarnos y hacernos pecar contra Dios. Entonces ya no pudo con el plan A, cuál era destruirnos, pero gracias a Dios hemos sido salvos. ¿Qué le queda plan B? Que la vida que nos ha dado, la vida cristiana que ahora tenemos, sea lo más difícil, sea lo más desagradable, en el cual haya mucho desaliento y mucha tristeza y desánimo, de modo que no le hallemos sentido, de modo de que desistamos, de modo de que vayamos a pensar de manera incorrecta y decir: estábamos mejor antes en el mundo. No tenía tantos problemas como ahora. La gente es más sincera. La iglesia, hay muchos hipócritas, mucho mentiroso, muchos problemas. Pero estos son dardos del enemigo que quieren desviarnos del verdadero sentido de la vida espiritual que Dios nos ha dado. Pues va mucho más allá de eso. Las luchas del creyente. Y en primer lugar, hermanos, vamos a decir de que nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Lo leímos ahí en el verso 12 de Efesios 6. No lo pierda, porque no tenemos lucha, dice, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos ha enseñado, hermanos, de que el cristiano tenemos tres enemigos principalmente, a saber, uno mismo, el mundo, Satanás, ¿verdad? Y eso es verdad, eso está bien. Ahora, esos enemigos, pues podemos decir, son físicos y son reales, pero también tenemos enemigos espirituales. Ahora, y no por ser espirituales son menos peligrosos que los anteriores, ¿verdad? Los cuales pues no podemos ver, pero que estamos en constante lucha contra ellos y ellos contra nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino muestra quiénes son los verdaderos enemigos. Y vamos a hablar un poco de ello más adelante. Y esta frase, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿qué significa? Que nuestra lucha no es humana. Nuestra lucha no es contra nuestro prójimo. Nuestra lucha no es contra el gobierno humano. No es contra los políticos, los diputados, los magistrados, los que están en cargos públicos, los que están en eminencia, los que ocupan cargos en los que están sobre el pueblo, sobre
la sociedad y las personas, los que ejercen poder sobre la sociedad y las personas. Nuestra lucha no es contra los que roban y despojan al pueblo. Nuestra lucha no es contra una sociedad corrupta y contaminada que quieren crear leyes y se inventan leyes antinaturales y anti Dios. Si bien es cierto, debemos de pararnos firme contra todas esas cosas. Pero en sí no son el enemigo, no son las personas, no son nuestros semejantes, no son nuestros prójimos, nuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra aquel que nos hace mal o que nos pone tropiezo para hacernos caer. El apóstol Pablo menciona y especifica claramente quiénes son nuestros verdaderos enemigos y quiénes son los que están contra nosotros. Quiero hablar de esto y dice: la palabra lucha aparece aquí solamente en el Nuevo Testamento y significa un tipo de combate cuerpo a cuerpo que no termina hasta que uno de los combatientes esté vencido o herido mortalmente. Mire la palabra que usa acá el apóstol Pablo. Es una lucha, es una pelea a muerte. Esa es la lucha y la batalla que el cristiano libra día a día. Muchas veces, hermanos, hemos dicho: ya quisiera que termine este día, ya quisiera ir a descansar, ya quisiera que acabe. Este día fue largo, este día fue horrible, este día me fue mal, este día me agarraron como saco de papa. Y esa es la lucha de cada uno. Unos de una manera, otros de otra. Pero es una lucha. Ahora, el apóstol Pablo describe acá un reino espiritual organizado y operando en una esfera aparte del mundo natural que el cristiano conoce y en el cual se desarrolla la iglesia. Mire, fíjese bien, versículo 12. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando dice siglo no se refiere a 100 años. Cuando dice siglo se refiere a esta era, a este tiempo. La Biblia habla de dos tiempos, este siglo y el venidero. Este siglo. Y contrahuestes, dice, espirituales, contrahuestes espirituales. Estos seres no son personas, sino ángeles caídos a los que Satanás controla. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Pero gracias a Dios, cuando creemos en Cristo y nos unimos a su iglesia, estos seres vienen a ser nuestros enemigos y emplean todo tipo de ataque para apartarnos de Cristo y hacernos pecar y hacernos blasfemar el nombre de Cristo. Pero tenemos, hermanos, una promesa dicha por nuestro propio Señor Jesucristo, que Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Y desde el principio de los tiempos, Dios ha llamado a hombres y mujeres, Dios ha salvado, Dios ha establecido y ha reunido a su pueblo de diferentes tribus, etnias, pueblos, naciones, y ahí los va formando a su iglesia y va uniendo. Y dice que cada día va llamando a los que habían de ser salvos y cada día se va añadiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos esa promesa. Ahora, puesto que tenemos tales enemigos, debemos fortalecernos para vencer. Debemos fortalecernos para poder enfrentarlos a estos enemigos. Debemos fortalecernos para poder tener una lucha, un combate. Hermanos, realmente, mire, imagine el campo de batalla y está la guerra, dos equipos luchando unos contra otros. Y el uno no va a querer el bien del otro, uno se va a defender, el otro va a atacar.
Podemos ser valientes y luchar, o quizás ser cobardes y escondernos. Pero a la final, el esconderse no va a ser una buena táctica, porque el enemigo lo puede alcanzar. Y aquel que no lucha fácilmente puede ser vencido. Aquel que no lucha fácilmente puede ser alcanzado por los dardos del enemigo, que va a usar de una y mil maneras para hacernos caer, para hacernos tropezar, para hacernos desistir y hacernos retroceder de nuestra fe. Entonces, hermanos, tenemos que estar conscientes de la lucha que libramos día a día. Hermanos, tanto es así que el cristiano tiene luchas hasta para leer la Biblia. Tenemos luchas para orar. Cuando estamos muy cansados y no queremos levantarnos, pero ahí está el Espíritu Santo trabajando. No has orado, tienes que orar. Y muchos son valientes que se levantan y enfrentan el día, enfrentan la vida sin haberse encomendado a Dios, sin haberse buscado primeramente la fortaleza en Dios para poder hacer frente al día, a la batalla del día, porque cada día libramos una batalla. Y gloria a Dios a aquellos que tienen esa lucha, porque aquel que no tiene esa lucha por siquiera leer la palabra de Dios o por orar, pues está peor, pues está en una condición espiritual muy peligrosa, en el que su conciencia puede estar cauterizada, en el que su nivel de espiritualidad, su fe, es muy poca. Y entonces, leer la Biblia o no, le da igual. Orar, no importa. Tengo que salir corriendo porque ya voy tarde, porque me levanté tarde, me dormí, y tengo que ser responsable con el trabajo, con los estudios. Y entonces se va desprovisto de armas espirituales. Se va sin fuerzas, se va sin fortaleza alguna a enfrentar la batalla del día. Y muchos son vencidos en ese día, en ese momento, porque no sabemos cuándo el enemigo vaya a atacar. Pero dijo el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones y debemos estar conscientes de que, y bien lo dijo Pedro, que el diablo, que Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y el Señor se lo dijo a Pedro y le advirtió, velad y orad. No lo hizo. Y vemos lo que pasó. Negó a su Señor. Pero gracias a Dios que Pedro era de Dios. Y Cristo pues había orado por él. Le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero, hermanos, y así podemos hallar tantos ejemplos bíblicos. Se me viene a la mente Sansón jugando con el mundo y jugando con el pecado, jugando con fuego, sin ninguna fortaleza espiritual, enfrentando cosas que no va a poder vencer sin fortaleza espiritual. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo en todo. Él fue tentado también. El propio Hijo de Dios fue tentado, pero no cayó. ¿Por qué? Porque Él vivía en una constante comunión con su Padre. Él amaba su palabra. Él amaba hacer la voluntad de Dios. Él vino enfocado a hacer su voluntad, a enseñar lo que de Él aprendió, a enseñarle a sus hermanos. Pero si Cristo no hubiese estado enfocado o llevado una vida constante de oración, porque aún estando ocupado hacía tiempo y se apartaba, iba a orar. Pasaba noches en vela, noches de oración. Alguien podría decir, no,
Es que ese era su trabajo, esa era su misión. Sí, tal vez. Pero recuerde, estamos en una lucha. No podemos dormirnos, no podemos darnos el lujo de estar desprevenidos, no podemos darnos el lujo de, como dicen, dormirnos en nuestros laureles. Hermanos, la Biblia dice que no somos fuertes por nuestra propia fuerza. Nuestra fuerza es limitada. Nuestra sabiduría dice que es terrenal, es diabólica, es animal, la sabiduría humana. No podemos enfrentarnos contra estos seres espirituales con técnicas humanas o estrategias y mañas. No podemos. Nuestras armas son espirituales para destrucción de fortalezas. El Señor Jesús no contraatacó los ataques del enemigo y las tentaciones con cosas naturales. Él lo hizo con la palabra de Dios. Esas son nuestras armas. Y el ABC del cristiano, orar, leer la Biblia, congregarnos y testificar, son 4 cosas básicas y 4 cosas sencillas que todos debemos de practicar. La oración y la lectura es diario, pues la congregación por lo menos son 3 veces generales a la semana y el testificar es mínimo 1 vez a la semana. Pero si no hacemos las cosas básicas, entonces ¿cómo vamos a enfrentarnos en una batalla espiritual? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra fe? ¿Cómo vamos a poder sobrellevar las grandes pruebas o los grandes problemas cuando nos encontremos? Y solamente vamos a decir, ni cuenta me di cuando se vino encima. Se vino uno tras de otro. Hermanos, la vida cristiana realmente no es un juego. Si queremos vivir piadosamente, dice la Biblia, pues vamos a padecer persecución. Si queremos agradar a Dios, pues vamos a desagradar a muchas otras personas. Hermanos, debemos estar conscientes, mire lo que dice la Biblia, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Mire sus discípulos, la vida de ellos. Podemos leerla en los evangelios y más en Hechos. Y en el resto de las cartas, de cómo vivieron para Cristo y cómo fue su vida cristiana. Realmente, hermanos, si comparamos la vida del cristiano moderno de hoy en comparación a la vida de los cristianos del primer siglo, es una vergüenza. Yo creo que si alguno de ellos viviera, no estuvieran como impíos, no creyeran que somos cristianos, viviendo tan afanados en las cosas de esta vida y en las cosas de este mundo. Y son parte de las armas y tácticas del enemigo que usa para desviarnos, para vencernos. Estos 4 enemigos ordenados en esta jerarquía de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales. Hermanos, la vida cristiana no es un juego. Debemos, como dicen, poner nuestra barba en remojo, detenernos y considerar nuestra propia vida, cómo la estamos llevando con Dios. Si realmente le somos agradables, si realmente estamos disfrutando de nuestra vida cristiana, o es una carga, o es una lucha, nuestra propia vida cristiana. El tener que venir a la iglesia, el tener que ir a evangelizar, el tener que apoyar las actividades. Espero que estos 3 días de conferencia hayan sido como un renuevo para volvernos a la palabra de Dios. Porque necesitamos, hermanos, cada vez más de la palabra de Dios. Y mire, estamos en una lucha constante. Allá en Romanos 2:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero aún así dice, constantes
en la oración, constantes en la oración. Yo le invito a que lo lea en su casa. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Pero mire lo que dice el verso 17. 16 y 17. Mire, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. Hermanos, las pruebas no son malas. Las pruebas no son malas. Todos los cristianos han sido probados. Todos los cristianos, su fe ha sido puesta a prueba. Han sido tentados, sí, pero han sido probados. Y la prueba tiene su propósito. Es hacernos crecer. Es hacernos ver nuestras debilidades, es hacernos ver nuestra flaqueza y ver en lo que estamos fallando. Porque aunque tenemos puntos fuertes, pero también tenemos puntos débiles. Y muchas veces nos descuidamos los puntos débiles de nuestra vida y nos confiamos solamente en los fuertes. Y por ahí va a querer atacar el enemigo, por esos puntos débiles. Así que debemos reforzar, redoblar las defensas, hermanos, para poder combatir. Y tenemos, hermanos, la fe, la confianza de que esta tribulación y esta prueba que está pasando es momentánea. Va a pasar. El asunto es cómo vamos a salir de la prueba. ¿La vamos a aprobar? ¿Vamos a quedar reprobados? Dice la Biblia de que juntamente con la prueba Dios provee también la salida. Solamente debemos de confiar que en medio de esa tribulación y de ese problema que nos roba la paz y que no nos deja pensar con claridad ni tomar buenas decisiones, pues a como sea confiar en Dios, de que Él nos va a guiar, de que Él nos va a sacar de aquel hoyo, de aquel problema, y de que va a cumplir su propósito, de que aquella agua que nos está anegando y que nos está ahogando, pues va a ser en nuestro beneficio. Y poco a poco ir avanzando en la vida espiritual, poco a poco ir escalando peldaños y poco a poco ir creciendo, porque ese es el propósito, es crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. No quedarnos como un bebé espiritual, un enano, sino poder crecer, para poder ser usado por Dios y poder glorificar a Dios. Hermanos, entonces, una vez más, estemos conscientes de esta guerra espiritual que tenemos día a día. Es una batalla día a día. Usted sabrá cuál es su lucha. Usted sabrá cuál es su batalla que libra día a día. Usted, mejor que nadie, debe conocer sus propias debilidades, sus propias flaquezas, aquellas cosas que quizás ha arrastrado por años y le cuesta todavía, y quizás ha caminado en la fe, pero todavía arrastra ciertas cosas. Debemos entonces encomendarlas a Dios, debemos entregarlas a Dios, porque son cosas que no podemos contra ellas. Humanamente no podemos, pero que Dios nos puede ayudar para vencerlas, para dejarlas, que Él nos puede ayudar para limpiarnos de esas cosas, como dice 2 Corintios 7, 1, ¿verdad? Y el Salmo, con que limpiará el joven su camino, con guardar su palabra, con guardar su palabra. Entonces, hermanos, nuestra lucha es espiritual, no es contra personas en sí, no es contra algún hermano, no es contra el pastor que predica duro, contra el pecado y nos dice, nos señala lo malo que estamos haciendo.
no es contra Él. Acá el apóstol Pablo nos enseña contra quiénes son nuestra lucha. Hermano, y son enemigos poderosos, es cosa de no de temer. Pues dice la Biblia, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sí de considerar y no de pasarnos de listos y no tentar, ¿verdad?, más allá, sino que debemos siempre encomendarnos a Dios en todo. Nuestra lucha es espiritual, por lo tanto, hermanos, debemos, en segundo lugar, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Allí el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acá el apóstol Pablo llama a los creyentes a fortificarse en dos sentidos. Primero, en el Señor, y luego en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Hermanos, en toda lucha y en toda batalla hay desgaste, hay pérdidas, hay desalientos, se van las fuerzas, hay desánimos. Ahí lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:17 que leímos. Hay desgaste. (16) Por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, aunque está hablando del cuerpo físico, porque es una lucha. El dejar de dormir por orar es una lucha, el dejar de descansar por leer la palabra es una lucha, el dejar de descansar por venir a la iglesia es una lucha, porque estamos pues tan afanados en la vida por el trabajo que cuando venimos del trabajo ya venimos agotados, ya no queremos nada, y es una lucha. Pero dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pero cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos obedeciendo, cuando estamos creyéndole al Señor, cuando estamos creyendo. Entonces, hermanos, es una lucha constante y hay pérdida y hay desgaste. En toda batalla y en toda lucha, en toda guerra, hay pérdida. Siempre va a haber pérdida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo hacemos eso? Confianza, confiando en Él. Dice Juan 16:33, ya muy conocido: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a haber muchas pruebas, muchas aflicciones. No debemos de vivir pensando de que no, yo soy hijo de Dios y no me va a pasar nada, más bien espero riquezas y espero que me vaya bien y que no me falte nada. No es esa la vida cristiana. Si lee la Biblia, no es así. El propio apóstol Pablo dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. El todo del cristiano y la mejor riqueza y recompensa, dijo el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque no tenga dinero, aunque tal vez no tenga que comer o para la semana o para el pasaje, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Todo lo importante y todo lo necesario. Recordemos que el camino angosto es así. No nos permite ir con mochilas, no nos permite ir con pesos y cosas de esta vida que más bien son de tropiezo. El camino angosto se camina solo, con Cristo y por fe. Como dijo el apóstol Pablo, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. Entonces, esa es la verdadera vida cristiana. Ahora, el apóstol Pablo puede darnos, contarnos de su propia experiencia, de cómo fue su vida cristiana y los apóstoles y muchos hombres de la Biblia, amados por Dios, pero que tuvieron que pagar el precio por consagrarse, por agradar a Dios. Muchas veces somos afectados emocionalmente
La pérdida de un ser querido golpea. La traición y decepción de un hermano duele. Un ataque emocional y sentimental hace más daño que un golpe físico. Quizás en algún momento de la vida hemos experimentado esto. Un golpe físico pasa. Lo más que puede hacer es inflamarse o hacer un morado. Pero es cuestión de tiempo y va a pasar, va a desaparecer. Pero un golpe emocional, hermanos, un golpe sentimental va más allá de la piel. Va directo al corazón y al alma. Y son esos golpes de la vida que duelen más y de los que muchos no se levantan y otros les cuesta volver a creer, les cuesta volver a confiar. Y no es, hermanos, que seamos de hierro, porque esas cosas nos afectan. Pero debemos ir más allá, ¿verdad? Debemos confiar en nuestro Dios. Dice Proverbios que guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Debemos de cuidarnos lo más que podamos en asuntos emocionales y en asuntos sentimentales, ¿verdad? Y la vida cristiana no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, pero como estamos interrelacionados, estamos interconectados unos con otros, debemos aun cuando hayan esas faltas, hermanos, ¿cuál es la providencia de Dios? El perdón. ¿Cuál es la providencia de Dios? El amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y es una ventaja que tenemos en cuanto a los impíos, porque dice la Biblia de que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Romanos 5. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El salmista decía: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Para el salmista, Dios era su fortaleza, Dios era su escudo. En él se refugiaba, en él podía confiar para seguir adelante, para vencer la prueba y la tentación. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En las tribulaciones. Hermanos, y cuando estemos cansados, cuando estemos atribulados, cuando estemos heridos, ¿qué hacemos? Vamos y nos refugiamos donde un amigo, donde, aunque sea un hermano o donde el pastor. Es bueno, sí es bueno, antes que irse al mundo, antes que una mala compañía. Pero dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el Dios de las consolaciones es en quien podemos confiar plenamente, hermanos, sabiendo de que Él está al control de la situación y de que Él va a obrar para nuestro beneficio. Recordemos, hay una promesa en la Biblia que dice: y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amamos a Dios? Entonces, si es así, podemos tener la confianza de que no importa lo que está pasando. Sabemos que Dios está trabajando, sabemos que Dios nos está moldeando, sabemos que Dios está allí presente. No es que nos ha dejado y nos ha desamparado, sino que, hermanos, muchas veces es necesario y necesitamos aquella prueba. Necesitamos aquella aflicción o aquella tribulación
Porque mire, los beneficios son buenos, nos va a llevar a Dios. No estábamos orando, ya con pruebas y preocupaciones, entonces vamos a orar. Si no estábamos leyendo la Biblia y estando en problemas, ¿dónde más vamos a hallar palabras de vida eterna, palabras de consuelo y palabras que nos llenen y sanen aquella herida? Palabras, hermanos, de que nos dan una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz, la paz de Dios, la paz de Cristo, que necesitamos día a día para poder seguir adelante, poder disfrutar de nuestra vida cristiana. Que vamos a tener altos y bajos, sí, que vamos quizás en ocasiones a flaquear, a tropezar y caer, sí. Pero debemos de tener la confianza y la certeza de que si somos de Dios, nos vamos a levantar con su ayuda y con su providencia. Hermanos, y lo que debemos hacer siempre, pues, es estar en esa comunión constante. Comunión constante. Recuerde, nuestra lucha es espiritual. Nuestros enemigos son espirituales, no los vemos, pero ahí van a estar atacando. Que van a veces a tomar forma en alguna persona, en un problema. Pero debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí tenemos las Sagradas Escrituras y ver los tantos ejemplos de cómo Dios salvó a su pueblo, de cómo Dios guardó a sus hijos, de cómo Dios guardó a sus profetas y los llevó y cumplió su propósito en sus vidas, aun cuando que quizás no alcanzaron cosas terrenales, pero su propósito iba más allá. Y hoy forman parte de los héroes de la fe que encontramos en Hebreos 11. Hermanos, nuestra lucha es espiritual. No debemos dar tregua, debemos luchar, librar la batalla cada día espiritualmente también, porque nuestras armas son espirituales. Confiar en nuestro Dios y fortalecernos en Él. El próximo día vamos a terminar este tema, hermanos, y viendo la armadura de Dios, ¿verdad? Porque es necesario, aparte de fortalecernos en el Señor nos ha provisto de una armadura también, para, dice ahí, estar firmes, y habiendo acabado todo, estar firmes. Después de la lucha, después de la batalla, después de la guerra, dice, estar firme. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta el final, he guardado la fe. Hermanos, que el Señor nos ayude y pongamos en práctica, ¿verdad?, las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Y por ahora, la oración. Dios le bendiga, hermanos.